Hola chicos y chicas, en el día de hoy vamos a tratar el tema de la crónica. En la sesión anterior realizamos una red asociativa de ideas con base en la literatura de la colonia en Colombia y vimos que uno de los aspectos importantes en esta literatura era la escritura de las crónicas, realizada por los cronistas de Indias. Pues vamos a ver quiénes eran estos personajes. Los cronistas de Indias eran aquellas personas que compilaban o que unían todas aquellas narraciones históricas, principalmente desde una perspectiva de los colonizadores españoles durante el proceso de la conquista y de la colonia del continente americano, ¿no? Eran narraciones testimoniales que sirvieron para justificar de alguna u otra manera los viajes y las exploraciones de los españoles en el Nuevo Mundo. Estos cronistas de Indias tenían doble objetivo. El primero era dar a conocer estos testimonios, estas narraciones a los reyes católicos, a España, pero también tenía como objetivo principal que ellos financiaran su búsqueda de oro aquí en el continente americano. Estas muestras literarias nos dieron a conocer distintos puntos de vista sobre estas tres etapas, las que hemos visto: descubrimiento, conquista y colonia, en el siglo XV, cuando se iniciaron los primeros viajes exploratorios para las nuevas rutas de comercio. Recuerden que Colón llegó aquí a América buscando la India, ¿no? Bueno, ¿cómo se clasificaron esas crónicas, esas narraciones? Entonces, fueron de carácter militar, de carácter religioso o crónicas literarias. Entonces, de carácter militar, esta crónica de Indias que cuentan las etapas de manera detallada el descubrimiento, conquista de América, ¿sí? Y el escritor representativo es Cristóbal Colón. De carácter religioso, ¿sí? Relatan el rescate de las costumbres y tradiciones de los indígenas y cómo se fue dando la instrucción o la evangelización del catolicismo aquí en nuestro territorio. Y el representante es Fray Bartolomé de las Casas. Y las crónicas literarias, entonces, relatan de manera puntual cómo era el Nuevo Mundo, describen el paisaje, ¿sí? Antes de la llegada de los españoles, durante ese proceso y de la conquista y de la colonia. Y uno de los escritores más representativos es el Inca Garcilaso de la Vega y Alonso de Ercilla y Zúñiga. Bueno, vamos a mirar algunos de estos cronistas. Ya los nombramos en la anterior diapositiva. Aquí vamos a ampliar un poco más. Entonces, de carácter militar, ya dijimos que Cristóbal Colón con su libro Diario de Viaje, que principalmente eran cartas que él enviaba a los reyes católicos. Hernán Cortés, cartas de relación sobre el descubrimiento y la conquista de la Nueva España, se las enviaba al rey Carlos V. Bernal Díaz de Castillo, Historia verdadera de la Nueva España. De carácter religioso, ya vimos que el mayor representante es Fray Bartolomé de las Casas, y su obra es Brevísima relación de la destrucción de las Indias en 1542. Y Fray Bernardino de Sahagún, y su obra es Historia general de las cosas de la Nueva España. Y de carácter literario también ya lo vimos, que es el Inca Garcilaso de la Vega, y su obra es Comentarios Reales. Alonso de Ercilla, con su famosa obra La Araucana. Bien, vamos a leer y van a escuchar un fragmento de una crónica de ese tiempo, ¿no? Entonces, fue escrita por Agustín Codazzi y se llama Los héroes errantes. Vamos a leer solamente un fragmento para que se den cuenta de la descripción y de la forma como este cronista narra el paisaje americano. Se llama Los héroes errantes. A causa de los más variados acoplamientos entre españoles, indios, negros, mulatos y viceversa, los habitantes de esas regiones presentan una gran mezcla de colores,
Poseen mucha viveza y habilidad, unidas a un carácter amable, no exento de cierta altivez. El tiempo en la época de verano, que va de junio a febrero, es normalmente hermoso, y el cielo despejado. Jamás relampaguea, ni llueve, ni truena, de modo que el calor llega a ser tan excesivo que se caen las hojas de los árboles, como entre nosotros en el invierno, y no se encuentran plantas con hojas verdes, sino en lugares bajos y húmedos y en las cercanías de los ríos, lagos o pantanos. Emprendimos el camino de la montaña sobre buenos caballos, que cambiábamos cada día, y el último día de noviembre llegamos a la sabana de Bogotá, donde hacía un gran frío. Lo que sucede es que a lo largo del río Magdalena, cuyo primer tramo hasta Honda es muy rápido, el sol no encuentra obstáculos, por lo cual su fuerza es avasalladora y el calor ardiente, pero al cometer la subida a la cordillera, el primer día el aire se hace templado, el segundo se vuelve fresco, el tercero llega a ser bastante frío. Entonces, este es un ejemplo de una de las crónicas que relataba el paisaje a los reyes católicos de lo que habían visto aquí los colonizadores. Bueno, entonces aquí tenemos un mapa conceptual que nos resume las crónicas de Indias y la importancia de la crónica en ese momento histórico. Bueno, entonces, ¿cuál fue el tema central de esas crónicas? Entonces, describían animales fabulosos, regiones exóticas, como acabo de leer, fenómenos naturales extraños para ellos, costumbres y características de los aborígenes, encuentros con los indígenas y productos de la tierra. Recuerden que tanto los españoles como aquí los aborígenes americanos intercambiaron productos agrícolas, productos que en España no se daban y lo mismo que en América no se producía. ¿Cuál era el propósito en ese entonces? Relatar los sucesos de la aventura, esa aventura que ellos emprendieron de conocer y de descubrir un nuevo territorio. Describir todo lo que veían, como acabamos de ver. Sus autores, ¿quiénes fueron? Soldados, conquistadores, evangelizadores, historiadores. ¿Cuáles fueron los géneros? Pues en sí el género principal fue la crónica, pero tenemos otras clases, como los diarios, las cartas que veíamos del diario de Cristóbal Colón, los poemas épicos y las líricas o las poesías. En estas crónicas hubo mucha mezcla de la realidad y de la fantasía, ¿sí? Vamos a ver ahorita que en la crónica actual la fantasía se deja de lado. Bueno, entonces, ahora miramos cuál es el concepto de crónica que tenemos en este momento. Es una narración, ¿sí?, que detalla hechos que ocurrieron en un tiempo determinado. Como la palabra proviene del griego cronos, el dios del tiempo, que significa tiempo, la crónica tiene que contar los hechos siguiendo un orden cronológico. Esto es muy importante cuando empecemos a escribir nuestras crónicas. A la persona encargada de hacer una crónica, ya lo miramos, se le denomina cronista. Además de la crónica literaria, también existe la crónica periodística, ¿no? Una crónica, tenemos otra definición, una crónica es una narración de un suceso ocurrido en un tiempo determinado. Otra vez volvemos con la palabra clave que es tiempo. Este género se aproxima mucho a la literatura. Antes de que se considerara un género periodístico, estuvo dentro de los géneros literarios. Y pues se utilizaba para narrar sucesos históricos siguiendo un orden de tiempo, un orden cronológico. ¿Cuáles son las características de las crónicas? Primero, son hechos que se narran cronológicamente, que detallan los sucesos minuciosamente, como observamos en la lectura que realizamos.
En general se trata de un relato de no ficción, como decíamos, no tiene fantasía. Aunque en los últimos tiempos y en esa época las características de la crónica periodística se han trasladado a algunos textos de ficción, como novelas y cuentos. Pero en general está basado en la realidad. Expone un amplio registro de datos, fechas, nombres, lugares. Un buen cronista siempre está muy bien informado sobre lo que sucedió, a quiénes, cuándo, dónde, por qué sucedieron los hechos. Las crónicas dan especial importancia al testimonio de la gente que participó del hecho o que estuvo presente cuando esto ocurrió. Por ejemplo, en las crónicas de Indias, al principio solamente había una perspectiva y era la perspectiva de los conquistadores y colonizadores. Se tenía una visión sesgada porque no se contaba con el testimonio de los aborígenes. Si los aborígenes hubieran escrito crónicas, otra sería la historia también, ¿no? Aunque lo hicieron, pero las que más se conocieron fue la realizada por los españoles, ¿no? Su carácter es realista, como miramos, como su intención es presentar hechos que realmente acontecieron. La narración debe resultar lo más veraz posible. Suele ser subjetiva, esto es que el autor tiene libertad para dar su versión, lo que estamos diciendo anteriormente, ¿no? El colonizador daba su versión de los hechos, el indígena también podría dar la suya, que lo más posible era que era muy diferente a la del conquistador. A diferencia de lo que ocurre en una crónica periodística que centra su importancia en la información misma, la crónica literaria pretende aportar valores artísticos, mucha descripción, demasiado uso del adjetivo, del epíteto, para que brinde un goce estético a los lectores, para que el lector se haga la imagen viva de lo que está narrando en ese momento. Bueno, chicos, entonces esta fue la presentación de la crónica. Espero que haya quedado bien comprendido el concepto. Entonces, ahora su trabajo es realizar una red asociativa de ideas con base en la anterior presentación. Por favor, enviarla al correo bien diseñada de acuerdo a los parámetros que vimos la clase pasada, identificando los núcleos, identificando los subtemas, los temas con diferentes colores. Muchas gracias.